Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante al estudio de los Salmos, el libro más citado por el Evangelio. A diferencia del libro más citado por el Mesías, que es Deuteronomio, el libro de los Salmos es a nuestra intimidad con Dios, lo que Deuteronomio, lo que la Torá es a nuestra instrucción. Y el día de la fecha estaremos estudiando Salmos. Salmos capítulo 30, que le hemos nombrado creados para dar alabanza. Este es un salmo de David del libro uno o como lo entendemos en hebreo, Le David Mismor, para el amado composición. Y algunos me preguntan por qué aseguramos que puede ser para el amado. Y es interesante esto porque en primer lugar, la palabra le que se está usando allí, ¿sí? Más que de puede significar para, por o hacia. Sí, y es interesante porque al no ser un constructo, no es perteneciente a como que David lo haya armado. Y no solamente eso, sino que ya lo dice la tradición al menos, que David tenía cantores, compositores a su cargo y que estos salmos, cuando se dice le David mismor, pudieron ser un encargo para David. Y el día de hoy con este salmo, que es un enunciado, que dice que justamente es para David en conmemoración de la dedicación de su propia casa, que a pesar de que fuese algo terrenal, deseaba dar gloria al Señor con ello. Ahora lo interesante es que el nombre David, como nosotros lo vemos, está puntuado con vocales puestas por los transcriptores masoretas. Quiere decir, hermano Lincoln, que cuando yo leo la Biblia en el original, ¿no existen vocales? Claro que no. Estos fueron puestos por los masoretas. Entonces, algunos podrían leer David, pero las mismas letras, Dalet, Dab y Dalet, si yo solamente la puntúo con lo que es el Holem, la O, yo leo Dot. Y Dot, que se lee el amado. Entonces, también podríamos decir que este es un cántico para el amado, para Mashiach. ¿Sí? Ahora, para explicar un poco esto más a profundidad, lo iré desarrollando a medida que vayamos juntos. Este salmo fue escrito para la dedicación de la casa de David, del Heijal, ¿no? De su palacio. Ahora, no dice nada sobre la casa en sí, más bien el enfoque está en Dios, en la grandeza de Él, de cómo le liberó, de cómo le tomó. Y en la dedicación de su propia casa, David quería que se alabara a Dios y no a él mismo. Veamos un poco del contexto de ello, de hecho lo podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 5 y verso 11 donde dice, también Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Vean ustedes, este es el contexto del día de hoy. A mí me llama mucho la atención porque justamente David quiere dedicar esto que ha creado, este espacio, esta Sucat, que es el lugar donde habita David prácticamente terrenal, sí, que es un símbolo de lo que nosotros somos, y él cree que es una buena oportunidad para dar alabanza a Dios. De hecho, a través de este palacio que se forma en primera instancia, luego dice, pero como yo, que habito en este lugar, siendo solamente el rey de Israel y el Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, pues habita en lo que era un tabernáculo que simplemente era una tienda que estaba al custodio pues de los levitas. Y desde este agradecimiento, porque él tenía un lugar, decide crear o hacer el tabernáculo para Dios, el gran templo, ¿no? El Hamikdash. El Beit Hamikdash. Entonces, vean ustedes cómo sigue diciendo el verso 12. Y entendió David, ¿sí? Al recibir esta bendición de su casa, que el Señor le había confirmado por rey y que había sido engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces, David sabía tres cosas que hicieron grande su reino. Número uno, sabía que Dios lo había llamado. ¿Sí? Lo había confirmado sobre Israel como su rey, que había engrandecido su reino, por lo tanto el reino le pertenecía al Señor. Y número tres, ¿qué es lo que hacía? Lo hacía por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a su pueblo Israel. Veamos cómo empieza este salmo. Salmos capítulo 30, en el primer verso, vamos a encontrar que si bien en la Biblia hebrea esto se considera uno de los primeros como un verso, entonces puede haber un desfasaje entre lo que se lee en las Biblias en español y la Biblia en hebreo, pero sepamos que tiene que ver porque hace una descripción en hebreo que muchas veces pues no se coloca en las Biblias en español. Arranca diciendo, Mismor Shir Hanukat, Habayit le David,
Aromimha Hashem Ki. Y yo quisiera arrancar diciéndoles que la primera palabra que está ahí, que es mismor, que es lo que nosotros hemos entendido salmos, más es una composición. De hecho, proviene de la palabra samar y esta palabra tiene que ver con dar lo mejor para Dios, ¿sí? La segunda palabra que está justamente allí es la palabra shir, que seguramente la deben recordar de cuando hemos estudiado, por ejemplo, Shir Hashirim, lo que es el cantar de los cantares. Ahora, a mí me llamó mucho la atención porque tenemos varios Shir Hashirim, varios cánticos, además del Cantar de los Cantares, sí, que lo estuve revisando, de hecho, en los manuscritos, en los Targum arameos, se consideran ya más de 10 cánticos con esta denominación. De hecho, dos de ellos cantamos al inicio de esta celebración, como ha sido, por ejemplo, Deuteronomio, en el capítulo 32, es un cántico de Moisés. También, por ejemplo, se dice que uno de los primeros cánticos que cantó el primer hombre creado fue el Salmo 92, el cántico para el día de reposo. Hemos escuchado el Shir también de la madre de Samuel, de Ana. ¿Y qué tal el Shir o el cántico del Cordero que se nombra en Apocalipsis? Ahora, esto es maravilloso porque tras eso la palabra que está al lado es Hanukat, está en constructo, por eso la palabra te significa la dedicación de. La dedicación o la rededicación, ya lo hemos estudiado, la palabra Hanaj tiene que ver que más con dedicar, con un proceso de aprendizaje, tiene que ver con enseñar. Y dice, Habayit le David. ¿Sí? Y más que de verse como casa de David, ¿sí? Ya que esto no es un constructo, sino que simplemente está en los estados absolutos, la casa más que de David o esta dedicación o este salmo debiera leerse para o por David. Y justamente esto va en consonancia con lo que hemos hablado, ¿no? De que pues David, si bien era un gran escritor, compositor, cantautor, cantante, inclusive músico, existe pues en la tradición que muchas veces cuando llegaban estos momentos importantes designaba a 10 de sus cantores para crear estos salmos, estos himnos, estos mismor referente a un tema. Y vean ustedes como al lado también esta composición le va con el nombre, le David. Y era lo que yo les decía, las palabritas o las letras pequeñas que están debajo de de las letras Dale, Vav y Dalet, si bien se lee como David, tal cual, pero recuerden que en el original pues nosotros no tenemos vocales. Eso fue un trabajo que hicieron pues los masoretas, por lo cual aquí podría decir Dot también, o sea que todos los salmos y todo lo que está escrito es para el Señor. Yo de igual manera se los expliqué la última vez cuando acá dice que te exalzaré Yahweh, como está ahí traducido, yo creo que ya lo vimos en algún momento anterior, no está de más repetirlo, que aquí no se debe leer Yahweh, no se debe leer Yahweh porque si bien nosotros nos queda muy claro que lo que está escrito en el texto manuscrito en el hebreo original es cuatro consonantes, Yud, He, Va, He. Y estas cuatro consonantes, pues nosotros no tenemos a ciencia cierta saber cómo se pronuncian. ¿Sí? Al ser un nombre tan sagrado, un nombre que denota juicio, pues se usaba más que nada para los momentos puntuales cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces, con el tiempo, con los exilios, pues se fue perdiendo esto de cómo se decía, ya que prácticamente solo lo pronunciaba el sumo sacerdote. Sin embargo, los masoretas colocaron estos signos de puntuación que nosotros encontramos aquí abajo como una shpa, ¿sí? Sobre ella para que supiésemos a qué se refería. Por ejemplo, esta se lee como una E. Encima de la VAP está una Holen, que se suele decir como una O, y debajo de la VAP una Kamatz, que es la A. Claro, cuando uno lee esto, uno lee Yehová. Sí, prácticamente, pero sepamos que tampoco se debe leer Jehová, porque lo que hizo el manuscrito, el copista, el masoreta, era que cuando nosotros viéramos estas vocales, pensáramos en la palabra Adonai. ¿Por qué? Porque estas son las vocales que comprenden a esa palabra. ¿Se entiende? De hecho, tenemos otro ejemplo, Yud He Va He nuevamente, y cuando el masoreta le pone la Shva y le coloca la Kamatz debajo, pues lo que debe leerse es Hashem, que es el nombre del Señor, ¿no? No sabemos cómo se pronuncia justamente este, pero así como uno dice Dios o el nombre de Dios, pues Hashem, el nombre, es como debiese pues entenderse en gran manera. No está de más recalcar que cuando veamos escrito de esta manera, pues Yud He Vah He es el atributo de juicio.
de Dios. También tenemos Yud, He, Vahe, y que cuando se agrega la Shva y el Hirik encima de la Bab, juntamente, pues lo que deberíamos, el Hirik debajo de la Bab y el Holem encima de ella, lo que debe leerse es Elohim. ¿Sí? Y es importante recordar lo que hemos venido estudiando desde Deuteronomio hasta el libro o el Evangelio de Juan. Cuando hablamos del atributo del Señor de justicia, pues leemos Hashem. ¿Sí? Cuando es sobre el atributo de amor de Dios, es Elohim, ¿sí? Elohim hu Rahamim, Dios es amor. Por ello ya se encuentran estos postulados que yo les he compartido en su momento, donde dice, y vino Eloah y se sentó Adonai en el trono de Hashem, que es el atributo de juicio. Pero luego se sienta en el trono de Elohim. Y no es que haya tres, cuatro, cinco o seis dioses. Es que son atributos de Dios. Recuerden que por encima de todo, Él ha puesto siempre pues su palabra. Y el día de hoy vamos a profundizar un poco más qué tiene que ver con las autoridades o las potestades que podemos llamar como su palabra. ¿Sí? Ahora, es interesante porque ya David está exaltando a Dios, le dice, te exaltaré. ¿Por qué? Porque me has librado de mis enemigos. ¿Sí? Y es maravilloso el verso 2 que nos da el contraste y lo necesario que quiero mostrarles al día de hoy. Salmos 30 dice así en el verso uno: te exaltaré, te glorificaré, o, ya sabemos que aquí dice Hashem, Yud He Vahe, el atributo de justicia. Podríamos decir, te glorificaré, oh justicia mía, porque me has exaltado, dice acá. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. De hecho, es muy interesante cómo se lee esta parte, me has exaltado, porque se lee Dilitani ve lo simachta o li. Y esta palabra dilitani, que está escrita ahí como exaltar, se las traigo, viene del Strong 1802, que es la palabra talá, y significa, y me llama la atención, que es bajar un balde para sacar agua. Claro, y uno diría, pero ¿qué entonces tiene de exaltar bajar un balde para sacar agua? Tiene mucho que ver si tú eres el que está en el fondo del pozo. De hecho, esto es un hebraísmo muy comúnmente usado, ¿sí? De forma literal y también de forma alegórica. Y se los traje, por ejemplo, en Éxodo 2, cuando se encuentra Moisés con las hijas de Madián, así dice justamente. Y 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua del pozo, dice, para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Sí, y esto dice exactamente la misma conjunción, ¿sí? Que tiene que ver con sacar agua de algo muy, muy profundo. Entonces David se compara a eso. David dice, yo he estado en un pozo profundo. Hermano Lincoln, recuerdo en más de una ocasión usar a David. David usa esa adjudicación de estuve en el pozo, estuve en lo más profundo. Sí, él se siente como el agua, como el que lo sacan del fondo del pozo. Dilitani, me sacaste, me exaltaste, pero no es que me exaltaste de un buen lugar, me tomaste del fondo, del pozo, del lugar donde yo nunca creí que podría salir, de ese lugar me sacaste. Como un balde que se baja a un pozo y luego se levanta para sacar agua, así el Señor pues saca al salmista de las garras de la depresión, de la angustia, más de una ocasión. Inclusive asegura que tal vez de las garras del Seol. Así lo dice el verso siguiente, Salmos 30, verso 1, dice, te glorificaré, oh Hashem, justicia mía, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y el verso 2 es tremendo, porque dice Hashem mío. ¿Sí? Realmente en hebreo lo que se los puedo mostrar dice Hashem Elohai. Hermano Lincoln, dos atributos. Hemos estudiado que Hashem es el atributo de justicia de Dios, pero ahí mismo dice Elohai, ¿sí? Elohim, el atributo de amor de Dios. Hashem Elohai Shiva, a ti, Eloheija, Batir Paeni. Esta palabra tirpaeni, un tictol, proviene de la palabra rapá, que nosotros hemos escuchado, ¿no? El Señor es rapá, el Señor sana. Y nuevamente, Hashem, atributo de justicia, junto a Elohai, un atributo del amor del Señor. David da gracias primero porque es juzgado y por ello, ¿sí? No termina como un motivo de burla delante de sus enemigos. Fue día de juicio, fue un Yom Kippur para él, fue un día donde fue juzgado, pero fue librado. Y ahora accede al atributo del amor de Dios, que es Elohim. Es que el uno no anula el otro. Es como hemos aprendido con mi esposa en la crianza de nuestros hijos. Mucho orden y mucho amor. Sí, el poner mucho orden a nuestros hijos, el disciplinarlos, no corta el atributo de que nosotros le amemos. Y ellos podrían decir, bueno, mi papá me castiga
ciertas veces, pero me ama siempre. Y es lo que vamos a aprender con este salmo el día de hoy. Y es de la igual forma como es el Señor. Es justo, pero a la vez misericordioso, como lo revela el Evangelio en Romanos capítulo 6 y verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién da el pago? Yud-He-Va-He, Hashem. Su atributo de justicia. ¿Sí? Y a su vez mismo, Elohim dice en el verso siguiente, mas la dádiva de Elohim es vida eterna. Ahí tenemos las dos partes. Una no invalida la otra. Que Dios sea un Dios justo, ¿sí? Que aborrezca la maldad, que castigue la maldad, no significa que no quiera enseñar a los transgresores los caminos, ni que no dé la oportunidad o que no quiera que el pecador se arrepienta. Porque la paga del pecado, Shem, es muerte, más la dádiva de Elohim es vida eterna. Esto es simplemente maravilloso. Es tal como lo dice, por ejemplo, el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 2 que existe tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, juicio, tiempo de curar, Elohim, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Ahí lo vemos nuevamente. Tiempo de juzgar, Yud He Va He. Tiempo de curar, Elohim. ¿Sí? Es como lo hemos venido estudiando constantemente. ¿Sí? Su palabra está por encima de todo. Sus juramentos incluso están por encima de él mismo, como él lo asegura, porque su palabra está por encima de todo. Claro, para nosotros suena raro, pues para nosotros las promesas se hicieron, como dicen por ahí, para romperse, pero no nuestro Señor. Él hizo pactos. Él hizo promesas que determinó que se cumplirían. La paga del pecado es muerte, tiempo de matar. Es tiempo de sacrificio. Es tiempo de que Mashiach dé su vida en rescate. Pero también está determinado por su palabra desde el principio que de igual manera su atributo de Elohim sea manifiesto. Esto me recuerda un poco como cuando se me instruyó en la residencia. A nosotros nos decía cómo proceder de cierta manera en una situación y cómo hacerlo en otra. Esté o no el encargado, el jefe, para decirnos qué hacer. Por ejemplo, a nosotros se nos enseñó que cuando había código azul, se procedía conforme a ello, un paro respiratorio. ¿Sí? O cuando existía, por ejemplo, código plata, todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Y que cuando el peligro salía, pues salíamos de código plata o de código azul y volvíamos a otras funciones. De igual manera podríamos ver cómo Dios cumple su palabra también. ¿Sí? Viene el juicio, se activa el código, pues Yud He Va He, ¿sí? Y el Señor da su vida por nosotros. La paga del pecado se da muerte. Ya está, se cubre. ¿Sí? Existe totalmente satisfacción, existe totalmente, se satisfizo todo lo que era el precio por el pecado. Pero en el momento que pasa eso también se activa el código Elohim, dádiva de Dios, resurrección, sanidad. Son todos procedimientos como los mishpat que hemos estudiado, como los mandamientos que estudiamos en comunidad. Dios no está por encima de su palabra. Se cumplen estas cosas, se paga el precio por el pecado, hay tiempo de matar, tiempo de sacrificio, pero también viene el tiempo de curar. En el momento que Mashiach da su vida por nosotros, se cumple esto. Se cumple este tiempo. ¿Para qué? Un tiempo para que seamos también redimidos. Es maravilloso. Salmos capítulo 30, creados para alabar. En el verso 2 dice, Yud bajé Elohai, ¿sí? Justicia mía, amor mío, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh, justicia mía, Hashem, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Pero hermano Lincoln, ¿no se supone que esto debe hablarme acerca de David? ¿Por qué hace siempre la conexión con el Mesías Rey? Porque si seguimos leyendo, queda revelado que esto, pues, no es para David. Porque ¿en qué momento David lo hicieron subir su alma del Sheol? ¿En qué momento David, pues, hizo esto? ¿Podríamos decir entonces que es de David quien se habla? Claro que no. Y de hecho, tengo evangelio para confirmarlos. Hechos capítulo 2, versos 29 al 31. Está el apóstol Pedro en el gran discurso cuando habla de David y de estas composiciones. En el verso 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hasta hoy con nosotros. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que de su descendencia levantaría a Mashiach, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, todos estos salmos
tiene mucho más sentido cuando en vez estamos pensando en Mismor le David, podemos pensar Mismor le Dot. ¿Sí? Que todo lo que está escrito, las composiciones, apuntan al amado, apuntan a Mashiach. Al menos así lo asegura el Evangelio. Salmos capítulo 30, verso 4 dice, Cantad al Señor, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Esto es una fiesta el día de hoy. Estamos leyendo su palabra, hemos cantado, hemos alabado, es momento de regocijarnos, de alegrarnos como un mandamiento, así lo dice también el Evangelio. Estad siempre gozosos. Entonces, ¿cómo podemos celebrar? ¿Qué quiere que celebremos? La memoria de su santidad. Ahora, a mí me llamó mucho la atención. La palabra memoria que está ahí, que es sejar, es un recuerdo, dice así, pero una conmemoración del nombre nuevamente. O sea que debemos celebrar es el nombre de su santidad. ¿De dónde saco esto? Miren que se usa la misma conjunción de palabras en Éxodo capítulo 3, en el verso 15. Dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre. Recuerden que la palabra nombre es mi fama, lo que soy. Con él se me recordará por siempre. Ahí está. Entonces yo tengo que enlazar la palabra nombre con recordarlo para siempre. Es su nombre, por lo cual Salmos 30 podría leerse. Verso 4. Cantad al Señor vosotros sus santos y celebrad el nombre de su santidad. Hermano Lincoln, ¿y qué nombre ha sido dado a conocer que Él ha decidido para mostrarse? Hechos capítulo 4 y verso 12 lo dice. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Yeshua, Yehoshua, Jesus. Su nombre es el único nombre, es que no hay otro. Él decidió que ese nombre fuera el recordatorio de su santidad. Maravilloso. Esto es tremendo. Verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Y ahí tenemos otra vez. Su ira, ¿qué es? Su juicio. Yud, He, Ba, He, que es en la mañana de la alegría, su favor, ¿sí? Elohim, su amor. Entonces, es interesante porque esto es muy similar a lo que dice Eclesiastés 3, tiempo de llorar, tiempo de reír, destruir, de construir. Y finalmente, como me gusta verlo, como lo dice justamente Eclesiastés 3, verso del 2 al 11, tiempo de nacer y de morir, tiempo de matar y de curar, tiempo de llorar Yud, He, Vav, He. Tiempo de reír, Elohim. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de callar, atención. Y tiempo de hablar. Y esta palabra callar yo se las voy a explicar más adelante. Hay tiempo de hacer silencio. Tiempo de hablar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Y es interesante porque a veces pensamos, queremos que pues todo se acabe pronto. Y es así, el llanto puede durar una noche, pero las noches no son para siempre. Pero todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Y justamente este verso también termina diciendo que el hombre no alcanza a comprenderlo a totalidad. Y claro, porque cuando uno tiene una noche en la cual hay llanto, una noche en la cual hay dolor, ¿sí? Pues en ese momento estamos sosegados por ello, por el dolor. Pero luego al siguiente día, cuando a veces terminamos de entenderlo todo, pues en ese momento viene Elohim, viene y cura nuestras heridas y nos muestra que a veces es necesario también tener estos matices, estos contrastes, que así es la vida terrenal que nosotros vamos a tener, que no porque Dios permita que pasemos pruebas o aflicciones, no significa que Él no nos ame. ¿Sí? A la final de cuentas somos nosotros como pequeñas sucats, somos como pequeñas chozas, como pequeñas casas a la intemperie, ¿sí? Que vamos a recibir pues vientos, tempestades, tormentas, pero si estamos cimentados en la roca, ¿sí? No significa que no vayamos a atravesar por esas dificultades, significa que tenemos una base segura, significa que podemos estar gozosos siempre si entendemos quién es el que está a cargo de todo. Yo recuerdo mucho un viaje, al menos así lo comenta en esta historia, donde
pasaban por los Andes y los que hemos pasado por ahí sabemos que hay muchas turbulencias y la verdad que uno pasa no un buen momento. Y mientras que todos estaban preocupados, había un niño jugando con una tablet de lo más tranquilo sin asustarse. Y cuando le preguntaron, ¿y no te da miedo que el avión se remesa así? Y él dijo, no, porque mi papá es el piloto. Entonces, cuando tenemos una confianza en el Señor, Él nos hace sentir seguros. Ya lo hemos estudiado el verbo confiar, que más que una sensación subjetiva es un lugar de refugio, un lugar en el cual nosotros nos sentimos seguros porque sabemos que lo estamos. Sabemos que pueden llegar muchas pruebas, pero que el Señor, juntamente con la herida, pues trae la sanidad. Juntamente con Yud He Vahé, con el juicio, pues viene Elohim con nosotros. Por eso somos creados para alabar. Salmos 30, verso 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. ¿Y cuántos hemos hecho esas promesas, no? En el momento del culto, en el púlpito, en el momento donde no hay la enfermedad, pues nos sentimos que jamás seremos conmovidos, que jamás renegaremos de Dios, que siempre vamos a estar bien. Pero en la temporalidad de esta vida, pues tenemos momentos buenos y momentos malos. Y es más, atrevo a decir que nunca corremos mayor peligro que bajo el sol de la prosperidad. ¿Sí? Que cuando nos sentimos siempre complacidos por Dios y nunca hemos probado los problemas, pues tengamos temor. Porque dice la Escritura que muchas y no pocas son las aflicciones de los justos. Es parte del proceso maravilloso en el cual el Padre nos tiene. Hay momentos que nos acaricia como el cual hace el barro y le va dando forma, pero hay momentos donde necesitamos estar al fuego, donde se endurece nuestra cobertura, luego nos pasa por la lija donde duele, pero muchas veces también pues nos va a romper, porque ¿quién podrá decirle, qué podrá decirle el barro al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? Si él quiere romper nuestra vida y volverlo a hacer, pues él lo hará. Al menos dice el verso 7, porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, pero te escondiste tu rostro y fui turbado. O sea, mientras estaba próspero, mientras tenía salud, mientras estaba bien, pues dije, nunca voy a ser movido yo, nunca voy a negar del Señor, yo siempre voy a estar bien. Pero llegan las pruebas, no porque Dios necesite saber algo de nosotros, Él lo sabe todo. Es para que a nosotros nos pase como David. Mira, cuando yo no estaba enfermo, dije, jamás seré conmovido. Cuando yo estaba prosperidad económica, nunca seré conmovido. Pero luego fui turbado. ¿Y qué me quedó? Verso 8. A ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. A mí me gusta pensar mucho con esta imagen que está frente a las colinas de Jerusalén, ¿no? Donde se cree, al menos así lo dicen los hallazgos arqueológicos, está el palacio del rey David en Jerusalén, ¿no? Y cómo él podría ver todas estas colinas frente a él y decirles, desafiándoles, ¿no? El Señor me ha firmado a mí como un monte fuerte. También lo afirman los salmos, ¿no? Dicen que los que aman al Señor, los que le temen, son como el monte de Sión, dice, que no se estremece. Entonces, hemos sido creados para alabarle, pero eso no nos va a hacer exentos a que podamos también ser turbados. Salmos 30, creado para alabar. Verso 9. ¿Qué provecho, dice David, hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Y como lo hemos entendido muchas veces, esto es una pregunta retórica, no está esperando una respuesta nuestra, la respuesta es obvia y es clara, no. El polvo no alaba al Señor ni anuncia su verdad, ¿sí? Ahora, sin embargo, lejos de afirmar que David no tiene razón, es importante entender que es muerte en hebreo. A mí me llama mucho la atención porque viene el Strong H1826, que es la palabra damam, damma. Y vean ustedes cómo es ser mudo. Hermano Lincoln, antes hablamos de eso, ¿no? Hacer silencio. Entonces, en el pensamiento hebreo no es que te mueres porque dejas de vivir, te mueres porque ya eres una persona que hace silencio. O sea, cuando enmudecemos, cuando callamos la verdad, cuando no predicamos el evangelio, pues literalmente estamos muertos. Eso es el concepto en el hebreo bíblico. Una persona que no predica su palabra, una persona pues que se avergüenza del evangelio, una persona que por miedo a perder su estatus hace silencio, es una persona que está muerta. Es impresionante, la verdad que sí. Y vean ustedes que no es una ocurrencia mía, les traje una concordancia. Mire Salmo 115, verso 17 al 18. Dice, no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Hermano Lingo, yo pienso que mejor ahí debería decir, ni cuantos descienden a la muerte. Pero no, mira cómo lo traduce también. Ni cuantos descienden al silencio. Imagínense. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso?
Estoy vivo cuando hablo de su palabra. Estoy vivo cuando soy testimonio. En ese momento estamos realmente vivos. Ahora, lejos de afirmar que no tiene razón David, realmente es maravillosa la revelación del Evangelio con respecto a ello. Filipenses 1 del 20 al 22 dice el apóstol Pablo, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si la carne resulta para mí en beneficio de la obra, y no sé entonces qué escoger. Entonces ahí vemos cómo inclusive para los creyentes aún la muerte puede ser ganancia. No porque en la muerte hagamos algo más, sino que dar nuestra vida por Hashem, por el juicio, por la justicia, dar nuestras vidas en amor por Elohim, como está escrito, ¿no? No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces aún el morir en Cristo, pues se vuelve ganancia y puede ser una alabanza, pues somos creados para alabar. Salmos 30, verso 10 dice, Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Esta palabra rahem que hemos estado estudiando, ¿no? Que viene de la palabra rahamim, amor, ¿no? Señor, sé tú mi ayudador. Verso 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Hermano Lincoln, ahora entiendo que esa famosa canción que cantaba en el culto regular la ha tomado del Salmo 30, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Y vamos a ver cómo continúa, ¿no? Y es interesante esto, ¿no? Porque la dedicación del Palacio de David era un evento feliz. Eh, Sin mencionar específicamente la casa, David lo usó como un motivo para recordar todas las veces que Dios lo llevó de la tristeza a la alegría, del lamento al baile. Hermano, lo que hemos hablado, del lloro del lamento de la noche a la alegría en la mañana. Un símil lo que también aseguraba pues el libro de Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo y que lo hizo hermoso en su momento. Sin embargo, es un mandamiento, al menos 1 Tesalonicenses 5 16 al 18 dice, Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, en Mashiach. ¿Qué quiere decir esto? Estar siempre gozosos, porque a veces uno no sabe lo que significa una cosa la otra. Yo en su momento les conté esta historia, ¿no? De aquel hombre que tenía un caballo, lo perdió y se encontró con otro que le decía, ¿cómo estás? Me enteré de que qué mala suerte, qué malo, qué maldición, qué triste que perdiste tu caballo. Y el hombre le dice, mira, no digas eso, solo cuenta los hechos. Tenía un caballo y lo perdí. Al día siguiente el caballo regresa, ¿no? Y justamente ese caballo trae a otro caballo más. Entonces el otro hombre dice, mira, qué alegría, ¿no? Qué bueno. Y el hombre nuevamente, sabiamente, le responde a su amigo, mira, no digas ni bueno ni malo, solo cuenta los hechos. Yo tenía un caballo, lo perdí y ahora tengo dos. Entonces al siguiente día se vuelve a encontrar con el amigo y, y se entera, ¿no? Que el hijo de este hombre que tenía el caballo quiso amaestrar a uno de ellos, lo tiró al piso y le quebró la pierna. Entonces le dice el amigo, como siempre, uy, qué mala suerte, ¿no? Qué malo esto. Tu hijo se rompió una pierna y el hombre nuevamente sabio le dice, no digas ni bueno ni malo, solo cuenta los hechos, ¿no? Yo tenía un caballo, lo perdí, luego este trajo otro caballo más, mi hijo por querer adiestrarlo, pues se rompió la pierna. Al día siguiente hay un edicto y aquel pueblo pues entra en guerra. Y todos los varones, los jóvenes, van a guerra y mueren. Entonces el otro hombre nuevamente se acerca y le dice, mira, qué bendición, ¿no? Que se rompió la pierna a tu hijo porque finalmente no fue a la guerra y se salvó la vida. Bueno, y la historia podría continuar hasta Millares surgir, solamente habla del concepto de esto, ¿no? No cuentes ni bueno ni malo, pues simplemente cuenta los hechos. Y es lo que habla de esto, ¿no? Constantemente el Señor va a permitir en esta vida que pasemos momentos de dificultad, momentos de alegría, momentos de lloro y momentos de júbilo, pero que nosotros tenemos que estar aprendiendo a estar siempre gozosos. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Yo he aprendido a vivir con mucho y con poco, ¿no? He conocido la abundancia y la escasez, pero en todo he sabido estar gozoso. ¿Sí? Habacuc también lo dice de una manera que a mi esposa y a mí nos gusta mucho. Habacuc capítulo 3, en el verso 17 en adelante. Dice que aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, el aprender a ser agradecidos en todo momento es una facultad de, para mí, como médico lo digo, de una mente superior. Yo estaba viendo
una especie de experimento en la cual se tomaba a unos monos, ¿no? Dos grupos de monos. A un grupo de monos se les daba dos manzanas y automáticamente se les retiraba una, ¿no? Y otro grupo de monos se les daba una manzana. ¿Qué pasaba en el tiempo? Pues los monos que recibían dos manzanas y se le quitaba uno, pues no valoraban la manzana que tenían y se volvían monos totalmente hostiles, ¿sí? Se enojaban por todo, que reclamaban constantemente, cada vez que se empezaba a hacer el ejercicio, pues había problemas. Mientras que los monos que recibían una sola manzana, pues se mostraban siempre agradecidos. Entonces, el mantenernos gozosos en todo momento, como médico se los digo, muestra vestigios de una inteligencia superior, ¿sí? Y a veces eso es lo que quiere hacer este mundo, ¿no? Yo veo con desagrado muchas veces que te dicen, por ejemplo, le vamos a dar por su servicio de internet, no sé, 3 meses de prueba de tal canal de televisión. Claro, y uno está contento. ¿Y qué pasa cuando luego nos quitan el canal? Ya no estamos agradecidos, ¿no? Somos como el mono al que le quitan la manzana. Bueno, ahora le vamos a dar esta cuenta y le vamos a dar 3 meses de una cuenta Platinum, de una tarjeta de crédito, y luego cuando nos retiran, pues somos como el mono. Y constantemente, en vez de ser agradecidos por lo que duró, por el tiempo que tenemos las cosas, pues tendemos a tener ese pensamiento más animal, ¿no? Más de me quitan algo, respondo con la amígdala, una parte que controla en nosotros, pues como los impulsos, nos volvemos impulsivos, ¿no? Los hombres conocemos mucho de eso, ¿no? Vamos en nuestro carril y no permitimos que nadie se meta en nuestro carril. Ese carril está bautizado con nuestro nombre y apellido. ¿Cómo se atreven a meterse en nuestro carril? Y les preparo porque justamente el mandamiento es, estad siempre gozosos. ¿Sí? Entonces no podemos permitir que nuestro día a día cambie. A mí me gustaba ver una especie de pequeña historia donde se encontraba a una persona que por esto mismo, por meterse en el carril, le reclamaba al otro, el otro se bajó del auto, el otro no quiso bajar el vidrio y le decía, tú estás tan tranquilo. Y él le decía a su acompañante, la gente carga basura. Y espera que nosotros guardemos su basura en nosotros. ¿Sí? Y el mundo está diseñado de esa manera para que los santos del Señor quieran tener una gran semana, quieran bendecir al Señor, pongan en sus autos Jesús te ama, pero que constantemente nuestro carácter esté pues probado, formado, para que no cambiemos según las situaciones, sino que recordemos que fuimos creados para adorar. Salmos 30, estamos terminando, verso 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, como dice esa alabanza. Y no estaré callado, dice. Verso siguiente, Dios mío, Elohai, te alabaré por siempre. Entonces veamos que no estaré callado. ¿Qué significa? No estaré muerto, ¿no? Ya entendimos que la palabra, cuando alguien hace silencio, ¿por qué hace silencio? Porque está muerto. Entonces, no estamos muertos, generación desafiante, no estamos muertos, hijos de Dios, pues entonces cantemos, que Él sea nuestra gloria, que si en algún momento nos vamos a gloriar de algo, nos gloriemos en Cristo, nos gloriemos en su amor, nos gloriemos cómo tomó lo vil, lo menospreciado, lo que no era, pues y lo hizo para sí. Entonces, ¿cómo no vamos a decir Elohai, no? Dios mío, ¿sí? Elohim mío, te alabaré para siempre. Wow, la razón principal de la cual David era tan agradecido no era porque Dios le había regalado un palacio, sino porque él veía una oportunidad para no quedarse callado, una oportunidad para mostrar que estaba vivo, que alababa al Señor. Y el rey David cerró este cántico para la dedicación de su casa, con la determinación de agradecer a Dios siempre, en todo momento. Los palacios parecen ser cosas permanentes, familia, pero eventualmente no hay palacio que no sea derrumbado. Sin embargo, Dios será debidamente agradecido, alabado, exaltado para siempre. Entonces, qué buena oportunidad para tomar lo que Dios te dio, ¿sí? Aquella sucat, aquel tabernáculo, aquel hogar, ¿sí? Aquella habitación, no será el palacio de David, pero es lo que Dios nos dio. Sí, te dio para cubrir la mensualidad del arriendo, no sabes lo bendecido que eres. Sí, el Señor ha proveído, entonces no estemos callados, estemos agradecidos, porque Él es bueno, porque nos ha creado para alabarle, para darle gloria, tal vez algunos con el don de la música. Otros como David, pidiéndole a otro que cante, pero usando la oportunidad de dedicar su casa como una oportunidad no para hablar de lo linda que es, sino como Dios lo tomó. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos?
Talatani, sí, me tomó de lo profundo, del lugar donde yo pensé que nunca iba a salir y ahora miren donde Él me ha puesto. ¿Cómo no voy a alabarle? ¿Cómo no voy a darle gracias por todo lo que me ha dado? Por darme salvación, por darme vida, por darme el amor entrañable con el que me ama Él y que lo ha puesto en mi esposa, en mis hijos, que me ha permitido tener un trabajo para servirle, para poder ayudar. Sí, va a haber aflicciones, a veces las cosas que planeamos no nos salen como nosotros creíamos, pero Dios permitió el día de hoy. Pero si soy su hijo, no debería haberme salido bien, porque eres su hijo, va a formar tu carácter para que aprendas a estar siempre gozoso, siempre alegre, siempre contento, porque finalmente esa es la alabanza que Él quiere, ese es realmente el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Salmos 30, creados para dar alabanza. ¿Un salmo de David? No lo sé. Me parece más un Mismorle David, una composición para David que la pidió porque en ese momento quería consagrar lo que Dios le había dado, sin poner mucho foco en ello, sino como una oportunidad de decir que él fue sacado del fondo de un pozo, como un balde que es tomado del fondo. Y ahora Él usa esa oportunidad para exaltarlo, para decir que Él va a estar siempre gozoso, que va a buscar todas estas oportunidades que a veces hay de llorar y a veces de alegrarse para decir que Él es soberano. Esto ha sido Los Salmos, el libro más citado por el Evangelio. Te animo y te invito a que estés siempre alegre, siempre gozoso y que cuando llegue un momento de dificultad recuerdes que las noches no son eternas y que juntamente con la herida, Él trae para ti sanidad. Porque sí, Él es Yud He Vav He, Él es juicio, pero también es Elohim. También es Elohim Hu Rafhamim. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.